Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. Mis amables oyentes, qué alegría es poder una vez más saludarles desde nuestros estudios en este espacio Mensaje de Bendición. Mis amigos, estamos felices, estamos contentos, hoy rebosamos de alegría por esa oportunidad que una vez más Dios en su grande misericordia y bondad nos permite, nos regala unos minutos más de vida, no sabemos cuántos, pero por lo menos esperamos poder terminar este espacio. Qué bien, mis amigos, eso es ese deseo, esa esperanza, ese anhelo que hay en nuestro corazón, en que en este momento, por la gracia de nuestro Dios, todos estemos felices, contentos, disfrutando de estas reflexiones. Y ahora, pues no puede pasar por alto el estudio de su santa palabra. Bien, mis amados, en estos días hemos venido reflexionando con alguna frecuencia sobre una palabra que a mi juicio me ha llamado mucho la atención. Seguramente me gustaría tener todo el espacio del mundo para poder compartir más acerca de ese tema importante. Hermanos, el poder del clamor. Hemos repetido que una cosa es orar. Orar es lo que hacemos seguramente todos los días, al despertarnos, no sé, al pasar a la mesa para los alimentos, al salir al trabajo, en fin. Oramos seguramente al llegar ya en la tarde a nuestro lecho, volvemos a orar dándole gracias a Dios por todas las cosas. Pero hermanos, el clamor es algo diferente. El clamor es algo que sale de lo profundo del corazón en un momento definitivo, en un momento de angustia, seguramente en un momento de necesidad. Cuando pensamos que las cosas como que todas se nos derrumban en nuestro alrededor, entonces clamamos. Y hemos encontrado historias de personas muy sencillas que en algún momento han clamado a un ser humano por un favor, por una necesidad. Hermano, y eso es bien, pero hemos encontrado vidas transformadas en un momento de clamor a ese ser al cual debemos clamar. Yo quiero recordar este versículo precioso para mi vida. Quiero recordarlo, a quién debemos clamar. Y la palabra del Señor me dice: clama a mí y yo te responderé. Yo no sé, querido hermano, querido amigo, cuánto tiempo lleve usted clamando por algo. Seguramente alguna necesidad, seguramente algún deseo, algún anhelo en su vida de tener algo, de alcanzar algo. Hermano, lleve tiempo pidiendo favores y favores a los seres humanos. Pero el consejo en esta mañana, y si no aprendemos más, ojalá este fuese suficiente. Dios me dice en este momento: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Yo lo hice en una ocasión hace muchos años, hermano, en un momento de suprema angustia, encontré en la palabra de Dios ese texto bíblico y desde allí ha sido mi texto favorito. Por eso les recomendamos: clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Bien, mis amados, pues para esta mañana hemos traído otra sesión de la palabra de Dios, otro clamor. Y este es un clamor también angustioso, pero es un clamor pidiendo algo. Hermano, y ese algo, me voy a adelantar un poquitico, ese algo
es pidiendo la justicia divina. Saben, hay un momento cuando el pueblo de Dios, al igual que allá en Israel, cuando clamaron a Dios pidiendo la liberación de Egipto, al tiempo final, en los tiempos finales, va a llegar un momento cuando el pueblo de Dios, el pueblo santo, va a clamar precisamente a Dios y va a decir: ven, Señor Jesús. Ese clamor tan lindo: ven, Señor Jesús. Pero también va a clamar por justicia, porque la justicia es de Dios. En el libro del Apocalipsis, el capítulo 6, no tenemos tiempo para detenernos en todo el contenido de ese hermoso capítulo, ni mucho menos del libro. Pero en este capítulo 6 del libro del Apocalipsis hay algo que a mi juicio es muy lindo, y habla de los 7 sellos. Hermanos, y cómo allí comienza a enumerar qué significa cada sello, pero a la vez también enumera o digamos presenta cómo cada sello está acompañado por un caballo, por un jinete, por un personaje. Y como siempre les invito para que lean todo el capítulo, estúdienlo pidiendo la sabiduría divina para que el Señor te pueda iluminar qué significado tiene esto. Pero hermanos, el versículo 9 encontramos allí por qué del clamor. ¿Por qué? Estamos con Apocalipsis 6, versículo 9, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Mis amados, quien abrió el sello, quien abre los sellos, es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. De antesala a esto, dice que el apóstol Juan fue trasladado en visión al cielo, y allí vio ese sello, o los sellos, el libro con los sellos. Y la preocupación que había en el cielo era: ¿quién podrá desatar esos sellos? ¿Quién podrá abrirlos? ¿Quién podrá descifrarlos? ¿Quién podrá explicarlos? ¿A quién representa cada uno de esos sellos? Pero ahora aquí encontramos que el versículo dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hermanos, ¿qué pasaba con esas personas? Ahora, permítame aclarar que esto no es una cosa real, no es literal. Esto es simbólico, esto es espiritual. No me vayan a confundir ahora y van a decir: ¿cómo así? Pero entonces el hermano Pedro la está diciendo que las almas estaban en un lugar y que desde allá clamaban y pedían. No, esto es un asunto netamente espiritual, es netamente simbólico. Gran parte del libro del Apocalipsis es simbólico. Bien, ahora, ¿qué hacían ellos? El versículo 10 dice: y clamaban a gran voz. Hermanos, clamaban a gran voz. Saben, mis amados, va a haber momentos en diferentes lugares, en diferentes personas, ya lo hemos repetido, cuando tendremos que clamar. ¿Qué clamaban estos seres? Diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Mis amados, ¿por qué ellos claman de esa manera? El diablo ha hecho daño en este mundo ya un poco más de 6,000 años. Ha sembrado el terror, ha sembrado el dolor, ha sembrado la angustia, ha sembrado la muerte.
mucho dolor, demasiado dolor, demasiada maldad. Y llega un momento en que la humanidad tiene que clamar y decirle: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Saben por qué? Porque es que Dios no escuche, no es que Dios no vea, no es que Dios no se dé cuenta lo que está pasando. Lo que pasa es que el Señor es amplio en misericordia y en bondad, dice el apóstol Pedro, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Mi hermano, ¿sabe por qué Dios no ha juzgado este mundo? Bueno, literalmente. ¿Sabe por qué el Señor no ha traído su mano poderosa para ponerle fin al pecado en este mundo? Porque seguramente tú y yo aún no estamos preparados. Y por misericordia a ti, por misericordia a mí, Dios no ha terminado con este mundo. Por eso dice el apóstol, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso Dios nos está dando este tiempito de gracia. Dios te está dando a ti la oportunidad que se arrepienta. Dios te está dando a ti la oportunidad que acepte a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y entonces, ahora sí, cuando usted y yo estemos lo suficientemente listos, el Señor va a venir para hacer justicia. Pero esta justicia es de dos maneras. Una es la justicia para con los santos al levantarnos y darnos la bienvenida para llevarnos al reino de los cielos. Pero hermanos, esa justicia, ese momento también será para aplicar la justicia a aquellos que nunca quisieron oír la voz de Dios, que nunca quisieron arrepentirse y que nunca quisieron clamar a Dios por el perdón de sus pecados. Mi amigo, si usted lee los versículos 15 y 16, me voy a tomar el atrevimiento de leerlos. Dice: y los reyes de la tierra y los grandes y ricos, los capitanes, los poderosos y todo ser vivo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de aquel que viene, porque no podremos nosotros mantenernos en pie ante el Cordero inmolado de Dios. Mi amado, ese es el momento cuando Dios viene a hacer la justicia, y la justicia empieza por llevarlo a ti al reino de los cielos, pero también a aplicar la justicia a aquellos que no quisieron aceptar. Y ahora el versículo 10 me devuelve un poquitico, dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor nuestro? ¿Hasta cuándo no juzgas la sangre de los inocentes? ¿Hasta cuándo en los moradores de la tierra? ¿Y sabe por qué habla de los moradores de la tierra? Porque desafortunadamente entre los moradores de la tierra, y aquí están ya los dos grupos separados, entre los moradores de la tierra, sencillamente, como lo dice Génesis 6:5, que Dios vio hacia la tierra y vio que el corazón del hombre iba de continuo solamente hacia el mal. Y entonces los santos claman para que haya justicia, para que haya justicia. Saben, mis amados, el capítulo 7 y el versículo 2 agrega un poquitico acerca de esto. Vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Mi amado, este otro ángel traía, dice la Biblia, el sello del Dios vivo, y clamó a los seres vivientes que iban a hacer daño a la tierra: no hagan daño a la tierra
ni al mar, hasta que hayamos sellado en sus frentes los que han de ser salvos. Y aquí decimos amén. Mi estimado amigo, querido hermano, Dios está sellando a su pueblo. Dios le está colocando ese sello en la frente, porque eso tiene un significado grandísimo. En algún momento tendremos la oportunidad de ampliar un poquito esto. Pero hermano, Dios está en este momento con el sello en su mano para colocarlo a todos los que han o los que hemos de ser salvos. ¿Tú no crees que vale la pena, hermano, unirnos a ese pueblo, permitirle a Dios que nos selle y de esa forma poder tener derecho al reino de los cielos, al árbol de la vida? Hermano, yo quiero recibir ese sello y te invito, querido amigo, querido hermano, para que tú también te prepares para que lo puedas recibir y de esa manera convertirse en el gran candidato para el reino de los cielos. Empiece por clamarle a Dios para que le acepte hoy dentro de tu pueblo, inscriba su nombre en el libro de la vida, y aquí decimos amén.